Bueno, nuevamente por aquí, hoy martes 20 de agosto, y me acompaña un excelente periodista que ha venido haciendo unos reportes muy importantes. Es Casto Cando, ustedes lo conocen. Casto, ¿cómo estás? Saludos Orlando, gracias por la invitación y bueno, saludos a la gente que te sigue a ti también. No, gracias por aceptar esto, es un gusto, bueno, además que te sigo de hace muchos años, pero quería hablar contigo un tema en particular, y es un reporte que hiciste hace un par de días sobre la remoción de unos generales en puntos estratégicos. Este reporte generó gran discusión sobre realmente qué está ocurriendo en las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a arrancar por ahí. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con estos generales? ¿Por qué fueron removidos? Sí, te entiendo que son de la Brigada Blindada en Zulia, Brigada de Policía Militar en Caracas, Brigada de Ingeniero de Combates en el estado de Táchira, Brigada Blindada de Carabobo y Brigada de Artillería de Campaña en Guárico. Es decir, son posiciones estratégicas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero se dio a conocer estas decisiones que se produjeron, por cierto, el viernes, el día antes de la protesta mundial, por un lado, y el mismo día que se produjo este pronunciamiento, primero en la decisión de consenso de la Organización de Estados Americanos y luego toda esta declaración que firmaron más de 20 presidentes en Santo Domingo a propósito digamos, la toma de posesión de Luis Abinader en República Dominicana. Y la información que yo obtuve de mi fuente al momento que recibí eso era que se trataba de digamos, estaban cambiando, renovando los liderazgos por allí, pero fundamentalmente porque estas personas aparentemente tenían abierto un expedientes de corrupción, o por lo menos eran sospechosos. Y mi fuente militar en Venezuela me dijo que para el régimen la sospecha pudiera significar un elemento de vulnerabilidad que pudiera a estas personas eh, convertirlas completamente en personas no confiables desde el punto de vista de que mantuvieran una lealtad a toda prueba, ¿no? Entonces se produjo este cambio y a mí me pareció, digamos, bastante razonable porque tú no cambias a 7 generales como ocurrió en medio del río. O sea, tú estás cruzando un río turbulento y de repente te ves en la obligación de decir, no, mira, es que se nos olvidó cambiar a estos tipos, vamos a moverlo ahora en este momento crítico. Entonces, la información que yo obtuve era que se trataba de personas eh, y esto coincide además con otras, digamos, informaciones de otras fuentes que podemos comentar, Orlando. Bueno, eso es importante lo que tú dices, porque para tratar de pues argumentar contra esta información, hubo reportes, algunos dentro del mismo chavismo. Es decir, cuando yo me hago eco de tu reporte, hubo factores que tienen cierta influencia dentro del mundo chavista que salieron a decirme que esos cambios eran ordinarios, ¿no? Eran parte de los cambios normales que hace el Ministerio de la Defensa en los intervalos normales que ya se habían anunciado, eh, pero entiendo que no, ¿no? Es decir, como tú mismo lo dices, ¿no? Se dieron en medio de una coyuntura muy sensible. No sé si qué tienes que decir al respecto de quienes afirman que esto, bueno, además luego fue reportado por la misma periodista Sebastiana Barraez, quien dijo que esto era algo ordinario y que los generales que salieron eran tan leales como los que entraron. ¿Qué opinas de esto? A mí me parece que no estamos en una circunstancia normal. Este tipo de cambio se produce porque el régimen quiere apretar las tuercas de todas las piezas y volvemos al punto, ¿no? Se trataba de 2 piezas importantes, una en Maracay y la otra en Valencia. Recordemos que en esta división blindada, por ejemplo, estaba bajo el comando en el pasado de Raúl Baduel. Es decir, muchas de las intentonas que ha habido en el pasado, por ejemplo, hubo operaciones para tomar. Ahí está cerca, por ejemplo, la base de Palo Negro, que es la base aérea posiblemente más importante. Y son batallones blindados, es decir, tienen capacidad de fuego y tienen capacidad de provocar por supuesto, una acción adversa que tiene un costo. Eso por un lado. Pero lo otro es que
al mismo tiempo que recibo este reporte, recibo otra información de que el régimen está, en primer lugar, poniéndole presión a todo el mundo. Hay, por ejemplo, entrevistas a todos los comandantes, los están entrevistando, y para esto yo he mencionado que hay un grupo de cubanos que se encargan exactamente de hacer ese papel. Lo han hecho en el pasado, ¿no? Que son las personas que están investigando constantemente, viendo a ver quiénes son las personas que pudieran presentar una, digamos, una actitud débil o no lo suficientemente leal, y luego entonces incluso los detienen. Es decir, hasta ahora se ha reportado que hay más de 100 detenidos porque no se ajustan o no fueron lo suficientemente leales o se trataban de mantenerse a un margen o tuvieron algún tipo de conversaciones a través de las redes o en WhatsApp o los teléfonos que fue interpretado como un potencial punto de conflicto, ¿no? Y ellos necesitan asegurarse, ¿no? Por ejemplo, a muchos de estos militares les exigieron cuotas de hacer videos para mostrar la lealtad al presidente. Y esto es una de las cosas que también se evaluó, es decir, había que hacer un número de videos, y los hemos visto mucho en las redes sociales, en las cuentas particulares de estas personas, y el que no puso el suficiente, y hay videos, por ejemplo, la persona, una de las que cambió, que creo que es la persona que está en San Juan de los Morros, esta persona hizo un video que no era suficiente, no mencionó a Maduro, no dijo Chávez vive, y aunque parezca mentira, aunque parezca un chiste, esos son detalles que en este momento están pesando tremendamente, porque ellos están temiendo, por supuesto, una fractura, ¿no? Y eso es hay que entender que el principal sostén de Maduro es la Fuerza Armada. O sea, Claro. sin Fuerza Armada no hay más nada. Y para sostener a la Fuerza Armada, es decir, cohesionada, hay dos elementos. Uno es la presión, ¿no? Hay casos de amenazas a familiares de estos militares, como diciendo, si te volteas, vamos contra ti, contra tu familia. Eso por un lado. Y luego el tema del dinero. Estas lealtades son compradas. Es decir, aquí no tenemos una fuerza profesional, una fuerza profesional en el sentido de que tengan un entrenamiento exhaustivo, sino personas que están allí por una lealtad y que además se les paga dinero en efectivo, ¿no? Hay toda una operación, un mecanismo para sostener, para darle compensación, ¿no? Entonces son lealtades que en el momento que se acaba el dinero, por supuesto, las lealtades comienzan a flaquear. ¿Sabes qué, Castro? Justo antes de que tú hicieras la denuncia del cambio de estos generales, a mí una persona que es muy cercana al mundo militar, él está en el exilio, pero es muy, muy cercana, también me hizo llegar una de estas cartas, ¿no? De remociones, y él me acentuó, insistió en que la decisión obedecía a frustraciones o dudas sobre la lealtad de uno de estos generales, ¿no? Es decir, que la información se robustece a sí misma por otras fuentes. Pero más allá de eso, Castro, digamos, más allá de estos cambios en específico, hay una realidad que se sustenta en hechos que es muy diciente de qué está sucediendo en el mundo militar. Tú lo acabas de decir. Van más de 100 detenidos en las últimas semanas. A mí me llegó también la información de una persona que trabaja en el mismo Fuerte Tiuna, porque esta persona lo presenció, de cómo a unos 5 que fueron acusados de conspiración, de traición a la patria, los hicieron pasear encadenados en su momento, ¿no? Es decir, son sometidos a todo tipo de humillaciones, de presiones y amenazas a sus familiares precisamente para evitar coordinaciones, obviamente a partir de un hecho que es inobjetable, que es la frustración que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, las actas, el hecho de que la oposición haya llegado al 83% de las actas no se logra sin contribución del mundo militar. Entonces, ¿qué otros detalles u hechos tienes tú que corroboran un poco la crisis que se está dando hoy dentro del mundo militar y que eventualmente podría implosionar? Sí, yo creo que eso que tú dijiste es muy importante, es decir, no solamente la ayuda operativamente hablando, es decir, el control de los centros de votación los tenía el Plan República, ¿no? Si ellos querían hacer desaparecer las evidencias, las actas, ahí estaban los militares y sin embargo no, eso no fue posible. Es más, hay algunos de los videos, casualmente hoy vi uno, donde los mismos ciudadanos hicieron como la auditoría de una de las mesas del centro de votación
y anunciando el resultado final de esa, apareció primero un militar diciendo, bueno, este es el centro de ustedes, es decir, como diciendo, bueno, ahora viene la auditoría, y entonces la auditoría, por supuesto, la lectura de los resultados fue devastadora para Nicolás Maduro. Y no sé si ese tipo que aparece en el video a lo mejor lo castigaron, pero el punto es que además de eso, hay también centros donde se supone que la mayoría de los votantes eran militares y también perdió estrepitosamente Nicolás Maduro. O sea que es lo que dicen los especialistas, los encuestadores, el reflejo de la sociedad también existe en la Fuerza Armada. Ahora, la otra cosa que yo he escuchado y que obviamente, ¿no? Ya con fuentes en Estados Unidos, es que hay líneas de comunicación. Hay líneas de comunicación no solamente porque, mira, estando hablando antes de las elecciones con personas que están alrededor del equipo que asesora a María Corina, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo es la relación con los militares, María Corina y los militares? ¿No? Es una pregunta que quisiera hacerle se la han hecho a María Corina. Entonces me dijo, mira, y le pregunté, ¿María Corina está tendiendo puentes a los militares? Y me dijo, no, no, es lo contrario. Es decir, los puentes vienen del sector militar para acá y hay gente que se dio cuenta de que esto llegó a un punto insostenible y entonces han tenido comunicaciones y estamos hablando de decenas de generales que están activos, algunos no necesariamente con mando de tropas, pero están ahí y hay una comunicación. Y luego Estados Unidos también tiene una comunicación bien interesante porque todas esas puertas se van abriendo y la gente sabe, ¿no? En muchos casos, a quién llamar. Mira, hazme el contacto. Si una persona está decidida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la vigilancia es férrea en este momento y por eso es que dan la impresión de que hay una cohesión, ¿no? Que supuestamente de lealtad, ¿no? Pero eso no existe, en mi opinión. Y entonces hay esta presión por ese lado y bueno, esto es justamente lo que teme el régimen, ¿no? Y por eso es que está, digamos, desarrollando esta actitud, estas operaciones de vigilancia con ayuda de los cubanos. Los cubanos están de dos en dos en cada una de las guarniciones, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional. Y están ocupando una posición importante, por ejemplo, en este edificio que está frente a Miraflores, que se llama el Palacio Blanco, que es donde está digamos, los trabajadores y los hackers o los tipos, la gente del SEBIN que están en el CESPA, que es este organismo de inteligencia para perseguir, que lo están usando ahora. Pero por otro lado, gente como Padrino, mira, Padrino, que ya ha sido un conspirador, que se comunicaba y eso ya lo ha dicho suficientemente varios oficiales, varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos, se comunicaba secretamente con el Pentágono y con el Consejo Nacional de Seguridad en Washington, tampoco confía en Padrino. El problema es que Padrino es la persona que da la cara a ese grupo que los protege, digamos, a ese grupo Claro. sobre todo de la cúpula, ¿no? Pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, ninguno de los comandantes medios o estos generales que han cambiado han sido sancionados. Es decir, hay toda una camada nueva de gente que no le interesa sancionarse, ¿no? Y por eso es que yo creo que el tema de las sanciones puede jugar un papel interesante, por lo menos. Acabas de decir algo importante, es que Padrino ya ha sido un conspirador. Hay un reporte muy bueno que sacó el Washington Post a propósito el evento del 30 de abril del 2019, en el que cuentan cómo Padrino estaba bastante organizado y coordinado con esta conspiración que al final el único que realmente dio el paso fue Christopher Figuera, el jefe del SEBIN, que por cierto, Christopher Figuera fue leal hasta el día que dejó de ser leal. Es decir, que el hecho de que salga Vladimir Padrino López y todo el mando militar de manera cohesionada, juramentando la lealtad frente a Nicolás Maduro, eso no debería convencer a nadie. Es decir, eso puede ser tan impostado como auténtico. Mi pregunta, Casto, es, ¿qué expectativa hay? Porque mucha gente dice, bueno, pero si el primero que disiente lo agarran y lo meten preso y al otro o son cobardes o lo que sea, no se atreven, ¿por qué seguimos insistiendo en el mundo militar? Te pregunto yo, ¿qué expectativas puede seguir habiendo en el mundo militar? Bueno, yo creo que el hecho de que la principal, digamos, base de apoyo para la dictadura en este momento perdió la calle. Eso es un dato totalmente confirmado.
luego no tiene aliados internacionales tampoco, ¿no? Y no tiene legitimidad, o sea, tiene problemas muy serios. La única cosa que le queda es la fuerza y la represión. La represión la están manejando con este grupo, digamos, combinado digamos, del DIGESIM por un lado, de la Policía Nacional, el FAES o el DAET, como se llama ahora, grupos extranjeros como los cubanos, quizá algún boliviano, algún nicaragüense que pueda estar colado ahí también en la represión. Y más allá de eso, los militares, ¿no? Entonces, tú le quitas el sector militar y esa estructura de represión no aguanta, no se puede si hay una confrontación, ¿no? Por eso es que el mundo militar es importante y el régimen va a permanecer hasta que, digamos, hasta que tenga, o sea, no está, va a bloquear cualquier tipo de salida que no sea a la fuerza. Lamentablemente, yo no veo que esta gente vaya a salir y volvemos al tema de las sanciones. Por eso es que el tema de las sanciones es importante porque a Padrino lo motivó. La razón por la cual él comenzó a conspirar es porque él quería resolver su problema, porque él tiene varios problemas, no solamente las sanciones de Estados Unidos y de un montón de países, la Unión Europea, Canadá, Panamá, Colombia incluso, no sé si eso está vigente todavía, pero la otra cosa es que él está siendo acusado de narcotraficante, ¿no? Y esto es una cosa que te persigue, y no solamente lo persigue a él, sino la persigue a toda la familia. Y toda Claro. esta fortuna por la cual él tanto ha trabajado se pone en riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que es lo mismo que hizo Samar López cuando comenzó a conspirar un año después de esta conspiración de Padrino y comenzó a tratar de organizar una manera de sacar a Maduro, ¿no? En el año 2020 o 2021, estos tipos se dieron cuenta tardísimo que hasta qué punto estaba Samar, pero Samar lo que quería resolver era, me tienen 500 millones de dólares congelados en cuentas y en propiedades en Estados Unidos. Yo tengo que salvar eso. Además que Samar tenía o tiene dos hijas que nacieron en el imperio. Entonces, él quería recuperar su vida, ¿no? Porque en el fondo, la apuesta por Maduro es la apuesta a un camino sin retorno, a un Claro. barranco donde te caes y no puedes salir. La gente no le gusta eso. O sea, estás comprando el futuro que ofrece Maduro, es el futuro del eternamente perseguido, de la persona que no va a poder tener una vida normal, de que sus hijos están siempre... Mira, hubo rumores cuando antes de las elecciones que Diosdado Cabello sacó a los hijos de Venezuela vía Cuba, un vuelo que después yo no pude confirmar. Pero este es el tema, ese es el costo de seguir a Maduro, ¿no? Que Claro. tú tienes persecución por todos lados, tú no sabes cuándo se va a aparecer a alguien, tú no sabes cuándo uno de tus guardaespaldas te va a vender, como ocurrió, hay 4 guardaespaldas que se le han volteado a Diosdado. Es decir, vives en una constante zozobra, en una paranoia, ¿no? Porque cualquiera te puede entregar, puede haber un comando operativo, en fin, tú no confías en nadie y por Claro. eso, por eso los tipos confían en los cubanos y en algunos momentos confió en la Guardia Revolucionaria iraní, que tenía unos anillos de protección, ¿no? No sé si todavía están en este momento, pero llega un momento en que tu vida está en manos de gente que tú no sabes si se va a voltear, ¿no? Por eso es que Maduro vive completamente con un estado de exaltación, de casi que de crisis nerviosa, ¿no? Al punto de al Claro. borde, ¿no? Como esa película de Almodóvar. Entonces, este es el costo, ¿no? O sea, seguir a Maduro significa posiblemente hasta la muerte, ¿no? Y la persecución permanente, el Estado ocultándose. Y María Corina ofrece como una bocanada de aire fresco, ¿no? Y Edmundo González Urrutia. Es decir, es un país completamente distinto, es un futuro distinto, ¿no? Y eso es justamente lo terrible que significa para Maduro el hecho de que María Corina esté todo el tiempo está retándolo, diciendo, sigo aquí y no puedes conmigo. Oye, Castro, aquí hay un tema de narrativas, ¿no? Porque cuando uno reporta que efectivamente la recopilación de las actas se logra en gran parte gracias a la contribución del Plan República, cuando uno reporta que hay una cantidad importante de militares que han sido perseguidos y han sido detenidos por no mostrar lealtad, que, por ejemplo, estos generales fueron removidos para instaurar a otros que pudiera generarle más confianza al sistema. Cuando uno reporta la racia que hay, no solamente en el mundo militar, sino en los ministerios, en el INAC, en Venezolana de Televisión, en el mismo Ministerio Público, donde el mismo fiscal
muestra públicamente los fiscales imputados por no acatar las órdenes, todo eso claramente ilustra una realidad que está ocurriendo adentro, que es crítica, y que algunos han dicho que ilustrar esa realidad es una manera de vender injustamente esperanza a la gente, ¿no? Que tratar de explicar o de contar lo que está sucediendo a partir de hechos es vender esperanza. Primero, yo quisiera saber qué opinas de esto, de que reportar esto es vender esperanza. Y por el otro lado te pregunto, ¿por qué al régimen le convendría que uno reporte sobre crisis internas? Es decir, no es lo contrario, no buscaría el régimen mostrarse de la manera más absoluta posible como un sistema cohesionado y robusto. Es decir, ¿en qué le convendría al régimen que se sepa que hubo militares del Plan República que luego de cerrar los centros de votación filtraban las actas a la oposición? ¿Por qué eso le convendría al régimen? Entonces, primero, el tema de la narrativa, ¿no? Reportar esto es vender esperanza, y por el otro lado, porque hay gente que dice que reportar esto también contribuye con la narrativa del régimen. Sí, o quizás son fake news que le favorecen al gobierno, que también lo han Claro, dicho. Sí, a mí me parece que cuando tú destapas, ¿no?, lo que está oculto, eso es un problema, ¿no? Cuando tú muestras que hay fracturas, tú le estás diciendo a la gente, bueno, pero yo no soy el único que me quiero ir. Ah, mira, hay otra gente que también se quiere ir, ¿no? O sea, quizá aquí entonces comienza la moral a decaer, ¿no? Y al régimen al contrario, le conviene, por eso es que Maduro aparece cada vez que puede, disfrazado de militar, porque él no es militar, rodeado del alto mando como para decir, aquí no hay fractura, aquí estamos sólidos y estamos lo dice además, ¿no?, abiertamente, y es parte de la, como tú llamas muy bien, la narrativa, quiere transmitir una narrativa de que el pueblo unido, ¿no? Ya no puede decir aquella narrativa de la unión cívico-militar porque la parte cívica se le escapó, se claro. desinfló por completo, pero él necesita mostrar una narrativa de cohesión y de fuerza alrededor de él, por un lado, y la otra cosa, tú lo notas, por ejemplo, cuando María Corina y el mundo transmitieron ese mensaje a las Fuerzas Armadas, ellos se alteraron tremendamente, ¿no? Sí, Porque este tipo de mensaje llega, ¿no? Porque si no llegara no les importa. Pero efectivamente, y cada manifestación que hace María Corina y el mundo también tiene una repercusión, ¿no? Y yo creo que esto no favorece, o sea, yo creo que la narrativa del régimen es tratar de imponer su narrativa, y la narrativa que ellos quieren transmitir es: aquí hay un pueblo unido, aquí hay unas Fuerzas Armadas unidas, nadie está dudando, no tenemos ni siquiera, y la criminalización del que piensa distinto, ¿no?, del que trata de desmarcarse. Entonces, yo creo que ese es el lenguaje que están manteniendo dentro de los cuarteles, ¿no? Es decir, cualquier mínima disidencia dentro de los cuarteles inmediatamente es perseguida ferozmente, porque ellos saben que digamos, la primera grieta puede extenderse absolutamente rápido. Así que yo creo que, mira, y no se trata de vender esperanza, se trata de reportar lo que está pasando. Yo, no, claro. yo en este momento no puedo decir si la grieta que hay o las tensiones internas de las Fuerzas Armadas nos va a llevar a un punto de quiebre total que esto haga salir a Maduro del poder. No lo puedo decir. Esto sería irresponsable decirlo. Ahorita no hay suficiente información, pero justamente uno tiene que ponerle la lupa gigante en aquello que creo que es bien decisivo, y yo creo que la Fuerza Armada es un factor decisivo. Castro, para terminar, tu expectativa. Viendo, bueno, ya llevamos 3 semanas desde que la oposición ganó en las elecciones del 28 de julio y el régimen se las robó de una manera obscena. La estrategia de María Corina Machado ha sido de presión cada tanto, ¿no? Esporádica en las calles, y al mismo tiempo una denuncia internacional tremenda que el viernes pasado se manifestó de una manera sin precedentes, tanto en la Organización de Estados Americanos como tú decías en República Dominicana, viendo la estrategia que hasta ahora se ha seguido, conociendo un poco el termómetro del mundo militar. ¿Cuál es tu expectativa? Es decir, ¿qué tanto tiempo se puede prolongar esta dinámica de tensiones, y cuándo va a finalmente decantarse? ¿Cuándo crees tú? ¿O nunca lo va a hacer? Mira, yo creo que
hemos vivido en las últimas 2 semanas, o desde que terminaron las elecciones, desde que se hicieron las elecciones, un periodo, digamos, de diálogo, de tratar de probar que efectivamente la oposición ganó. Ese objetivo se cumplió, muy importante, porque es la base de todo lo que está pasando. Claro, Todo el mundo ahorita está convencido de que el triunfo es de Edmundo González y de la oposición y de María Corina. Todo el mundo sabe el tema de las actas, muy importante. El régimen no ha podido quitarse eso de encima, no ha podido. Se supone que ellos debían haberse pronunciado hace bastante tiempo con el Tribunal, con la jugada del Tribunal Supremo. No han podido porque no saben hacer, o sea, los agarró por sorpresa toda esta estrategia y eso es una cosa fundamental, ¿no? Ahora, yo creo que el siguiente paso debe ser ahora aumentar más la presión a un nivel mucho más distinto, ¿no? Ya no es el tema, o sea, ya lo dijo, por ejemplo, el representante en Uruguay, ¿no? Washington Abdallah, hay que ir más agresivo, ¿no? Y cuando digo agresivo no digo militarmente, porque el tema militar, ¿no? Mi opinión es que el tema militar es complicado, ¿no? Porque armar un ejército, tú tendrías que, bueno, eso fue lo que intentó hacer Clive Alcalá, se instaló en unos campamentos en Colombia, entonces tendrías que tener un tercer país, tendrías que tener el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere ir a una guerra en plena elección presidencial, etcétera. Entonces, el tema de pero sí puede haber algún tipo de decisión, por ejemplo, mira, tienes a Exclé, que acaba de ser, acaba de ser expuesta a toda la red de corrupta, ¿no? De conexiones con Jorge Rodríguez. Bueno, yo creo que Milei debería abrir una investigación contra Exclé y deberían tratar de abrirle una investigación por corrupción y por lavado de dinero. En Panamá sabemos que todas las cuentas de muchos de los chavistas y de los operadores de los estaferros operan en Panamá con compañías de fachada que el gobierno lo sabe. En República Dominicana, gente que yo he hablado de que vive allá, calcula que esta gente tiene más de probablemente 2.000 millones de dólares en propiedades y en cuentas bancarias, incluyendo familiares de Cilia Flores, por ejemplo. Se habla de una mansión que compró Tari William Saab, y no compró una, sino compró dos, en el hoyo 6 de un conocido campo de golf ahí en Casa de Campo. Es decir, hay información, y en Capcana ni te digo, ¿no? O sea, hay información, y estos son 3 países, ¿no? Pudiera haber una investigación en Europa, por ejemplo, y como te digo, mira, hay equipo que trabajó con la administración de Guaidó que se unieron a investigar estas redes financieras desde hace 5 años con el Departamento del Tesoro. Ellos tienen la información. El tema es, entonces, aumentar la presión para que comience, porque mi opinión es que una vez que tú vas y le subes el costo en el bolsillo de Parino claro, López, de Ceballos Hichazo, del otro, del tipo, el Granco, y le fastidias a la familia, ¿no? Y le dices, mira, tú no vas a tener paz. El claro, apoyo de Maduro tiene este costo para ti personal, no es que es una cosa etérea, no, 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 tiene unas consecuencias muy particulares. Entonces ya eso es lo que llaman un game changing en inglés, ¿no? O sea, eso te cambia el juego y te lleva la discusión a otro nivel, ¿no? Y claro, yo creo que eso hay que hacerlo. Yo no sé quién va a tomar la decisión de hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. claro. Oye, Castro, mil gracias, qué gusto haber conversado contigo y bueno, ahí estamos muy atentos a lo que sigues publicando. Gracias, Orlando, por la entrevista y bueno, saludos a toda la gente que te sigue. Vale, Castro, gracias.